Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, se lo agradezco mucho, Eric Sánchez, experto en energía, vicepresidente para desarrollo de negocios en México y Centroamérica de Rystad Energy. Eric, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tomar esta comunicación. Eric, ¿qué podemos entender, digamos, de los apagones? Porque evidentemente, pues el asunto está muy politizado. Estamos ante una ola de calor importante en el país y así en parte lo ha justificado la Comisión Federal de Electricidad. Me voy a ir muy básico, pero ¿cómo explicar, digamos, por qué un exceso de calor genera una demanda adicional, digamos, de energía porque hay aires acondicionados, etcétera? ¿Y eso por qué genera apagones? Bueno, es sencillo. Sí es definitivamente influenciado por el tema del calor. Ujú. Hemos visto cómo en este año, desde marzo al menos, según los registros que tengo a mano, hemos batido récords de temperaturas altas, el marzo más caliente, el abril más caliente, y probablemente así sigamos viendo algunos. Lo mismo vale la pena decir que veamos en su momento cuando llegue el frío. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, hay más gente que está utilizando no solamente los aires acondicionados, sino los aires acondicionados requieren de más potencia para funcionar, ¿no? Sin embargo, Exacto. esto, lo importante es irse por lo menos no 5, sino cerca de 10 años atrás, ¿no? A la planeación del esfuerzo que se requiere o la potencia necesaria para suministrar esta demanda se hace cada 5 años, ¿no? Por ley, de hecho, Secretaría de Energía, junto con CFE o paralelamente a CFE, genera este PRODECEN, que es la planeación quinquenal que debería seguirse, en donde se mide o se proyecta no solamente la demanda de energía, además crecimiento poblacional, que es a una proporción directa. La demanda de energía siempre crece igual que la población, ¿no? Claro. Ahora, en esta planeación, ¿cómo funciona? Porque yéndonos muy a lo básico, digamos entonces, hace calor, se demanda más electricidad súbitamente, ¿y qué pasa? ¿No hay electricidad del otro lado o es el balance de la red que en los picos de demanda se da ello? ¿Y cómo, digamos, cómo se evita que estos picos de demanda por consecuencia del calor desbalanceen a la red? ¿O cómo lo explicas? Ese es, creo que ese es, de hecho, el gran punto, ¿no? Decía, hay que irnos muy atrás porque el PRODECEN o el plan a analizar que no se cumple es el 2017-2021, ¿no? En este encontrábamos lo menos 5 diferentes plantas de generación eléctrica que se proyectaba la necesidad de hacer, y además estaban interconectadas con este gran esquema de las cosas, ¿no? Para 2017-2018 se veía que se tenía que hacer, y bueno, bastante supimos de ellos hacia 2019, esta gran expansión del sistema de gasoductos que incluía a las relaciones de largo plazo con las empresas gaseras, y a las internacionales de importación de gas en México, lo mismo que incluía estos grandes planes e inversiones de por lo menos 2 o 3 proyectos de inversión en a líneas de transmisión, lo mismo que a través de la Sierra de Oaxaca, uno que exploraba incluso la posibilidad de atravesar el Mar de Cortés con cables para conectar la península, y algunos otros que lo que facilitaban era entonces que estas plantas de generación, estuvieran entonces conectadas, que además tuvieran suministro de gas natural para operar. ¿Por qué? Porque si bien en ese momento no se necesitaban, entre comillas, se esperaba entonces que para, como decía, el 2021, al menos 5 años en el futuro, este plan, midiendo el aumento de la población y la demanda de energía, no nos pusiera en un punto en el que desafortunadamente llegamos. Pues creo, al menos la lista de todos estos proyectos que menciono fueron cancelados bajo distintos argumentos, la mayoría de ellos no técnicos. Nos pusieron entonces en una situación donde no tenemos estas a proyectos que se alineaban al crecimiento de demanda y población, y ahora no tenemos generación suficiente, ¿no? Y es probable entonces que no sea solamente una situación que durante los picos de demanda, es decir, el verano y el invierno, como platicábamos, calor y frío, sino que en algún momento, al no poder construir, al no tener construidas esta capacidad incremental de generación y de transmisión,
simplemente la demanda sobrepase la capacidad instalada de generación, ¿no? Claro. Pero digamos, es un tema de generación. A lo que me refiero es que evidentemente hay sistemas que asisten cuando tienes picos de demanda. Por eso había una serie de licitaciones que ya no ocurrieron. También lo mencionaba, por ejemplo, obviamente el ex titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer. Pero es un tema, digamos, de la infraestructura redundante ante los picos, o es un tema matricial en términos de que falta energía. Es decir, sin las olas de calor, evidentemente esto no necesariamente estaría ocurriendo porque la demanda adicional de los aires acondicionados no estaría dando, pero eso no quiere decir que te falta energía, o sí, digamos, en términos del balance total entre lo que se produce y lo consume de manera prorrateada, digamos, o en promedio. Más allá de que, pues obviamente hay un día muy caluroso, hay una excesiva demanda y de repente no te alcanzó porque se desbalancea Justo, la red. ¿O cómo? justo, creo que es interesantísima la visión que pones. Yo diría que es un tema sistémico y que es un punto al que eventualmente estaríamos llegando al haberse dado esta capacidad incremental que se debe de dar siempre. Y ese es un punto crucial, ¿no? En cualquier país, estado, la capacidad y las inversiones instaladas en generación tienen que ir no uno, sino probablemente dos o hasta tres pasos adelante de lo que va tanto la demanda en términos de demanda per se como la población misma. Entonces, al no darse este avance sistémico en las inversiones de infraestructura de generación, transmisión, de suministro de combustible para la propia generación o energías limpias que permitan tener una matriz diversificada de generación, simplemente nos alcanzó hoy, como bien lo indicas, por los picos de demanda. Sin embargo, si no hubiéramos tenido esos calores, nos alcanzaría el próximo invierno o pasado el próximo invierno, ¿no? Eso es un tema de atención sistémica de como tal del mercado eléctrico. Claro. Ahora, la Comisión Federal de Electricidad tiene varios componentes del gasto, ¿no? La generación, la transmisión, que es algo también importante, y por supuesto, pues toda la parte doméstica, industrial, etcétera. Me refiero a la última milla, digamos, que es tanto para la industria, el sector doméstico, etcétera. ¿Dónde falta más? ¿En la generación, en la transmisión o en la última milla? Eh, Quisiera cambiar un poco la pregunta o el ángulo de mi Ajá. respuesta para entender dónde hay más por hacer, ¿no? Porque desafortunadamente ya estamos parados aquí, ¿no? Estamos ya padeciendo 21 estados, o por lo menos 21 estados, según las fuentes que vi, apagones y qué hay por hacer, ¿no? Es un poco contraintuitivo o bastante contraintuitivo porque donde se ha generado el mayor avance en términos, a final de cuentas, tecnológicos, es en la generación distribuida. Si bien se Ujú. detuvieron la mayoría de los proyectos grandes de generación por privados o públicos, independientemente de esto, para permanecer al margen de cualquier tema político, donde se ha visto durante todo, más allá del sexenio, porque es paralelo a esto, Sí. independiente, ha sido en los últimos 5 años generación distribuida, que es techos solares residenciales. Ah. Entonces, ahí es donde está la mayor capacidad de seguir avanzando y que debería ser estimulado por el gobierno. ¿Por qué? Porque quita estrés a la empresa eléctrica del Estado y En la permite demanda, claro. centrarse, exactamente, estrés de la demanda, y permite centrarse entonces en los grandes consumidores, la Eric, industria, se talleres, me acaba el etcétera. tiempo, pero te agradezco mucho la entrevista, pues sin duda un tema clave que obviamente hay que seguir, porque bueno, pues hay muchos componentes que analizar. Muchas gracias. Al contrario, buenos días. Ahí escuchamos a Eric Sánchez, experto en energía, vicepresidente para el desarrollo de negocios en México y Centroamérica de Restart Energy.